Gastón, trabajo salutta. Tukuiman, tukunchista, hasta un felsato cabananchista. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un agradecimiento a ATEN, a los compañeros de ATEN, que siempre me siento muy cerca y la verdad es que una alegría estar aquí. También agradezco compartir con ustedes esta mesa, simplemente decir con Néstor, compañeros que venimos trabajando hace tiempo. Una infidencia, Claudia, vos no me conoces a mí, pero yo te conozco a vos porque a mis 15 años yo era militante de la FJC y vos eras nuestra líder absoluta. Así que me acuerdo mucho de eso. Estoy hablando de hace 30 años, por lo menos, pero el tiempo ha hecho que vos te corriste más a la izquierda y yo un poco más al peronismo, pero de todos modos me parece que para mí es importante reconocer las autoridades cuando se autorizan y no cuando tienen un lugar de poder. Y en ese sentido siempre me pareciste una persona que se ha autorizado en su lucha y en su palabra. Así que lo digo acá porque me parece que hay que ser justo Bueno, educación pública y proyectos de vida, ¿no? Dar existencia a la inclusión y la emancipación. Todo proyecto de país es un proyecto de educación y es un proyecto de escuela. Quizás no hace mucho tiempo, pero hace un poco de tiempo hay algunos vientos de cambio en este país que repentinamente se han puesto en mente, en el cuerpo y en el latido de todos aquellos que estamos en este país y que albergamos fuertemente una necesidad de cambio y fundamentalmente sigo pensando en la palabra justicia. Pero no hay que comerse los amagues de los cambios circunstancialmente por las urnas. Yo creo que la inclusión y la emancipación son luchas que exceden las circunstancias electorales, son disputas pedagógicas, son disputas ideológicas y ese es el convencimiento que también sé que tiene ATEN respecto de lo que supone hacer un congreso y poner a discutir ideas. El neoliberalismo, y retomo cosas que suscribo y que dijeron quienes nos anticiparon en el uso de la palabra, no es asunto epidérmico, no es capilar, es profundamente intravenoso. Recuerdo una frase que le pertenece al sindicalismo europeo, creo, que decía, el problema no son las máquinas, el problema es el maquinismo. El problema no es el mercado, o no es solo el mercado, el problema no son solo los medios, sino cómo guionizan nuestras infancias, cómo guionizan las adolescencias, cómo guionizan el discurso y el ritmo cardíaco del profesorado, para decirlo en términos también de cierta corporación de la que tenemos que hacernos cargo crítica y autocríticamente. Miren, la veía y la veo a Sonia, cuando estuve y también tuve el honor de que me invitaran al Congreso de AMSAFE, y la veo a Sonia y lo recuerdo, ese día, lamentablemente, nos visitaba a la Argentina Jair Bolsonaro. Y nos visitaba y estaba en la capital federal. Y yo recuerdo muy bien porque lo mencioné ese día y manifesté mi solidaridad por quienes se juntaban en las calles de la ciudad de Buenos Aires para repudiar la presencia de un misógino, racista, violento, por lo menos, que es esta persona que gobierna lastimosamente a nuestro país hermano. Y la verdad es que aquella vez dije, y hoy quiero volver a decir en este congreso, yo repudio la presencia de Bolsonaro, lo haría siempre, pero creo que hay que tener cuidado con quedarse con el rechazo espontáneo, porque el problema no es solo Bolsonaro, sino los bolsonaros que hay en todas las salas de profesores, de todas las escuelas y en todas las salas de maestras y maestros. Y peor aún, el problema son los bolsonaros que tenemos cada uno adentro, en el propio palo y en los otros palos. Entonces me parece que un congreso también permite que revisemos de manera sincera a los propios bolsonaros que tenemos y que sacamos a pasear o que tenemos escondidos a propósito de que estamos en un gimnasio escondidos. Entonces, me parece que de lo que quiero hablar es justamente de que hay que trabajar fuertemente para desbolsonarizar la sala de profes, para desbolsonarizar a un cuerpo docente que ha acompañado de manera importante
la legitimidad del actual gobierno que está terminando su gestión. Y en ese sentido lo que quiero decir es que a veces tenemos que ser más quirúrgicos entre aquello que decimos y aquello que hacemos, porque hoy es raro que haya quien no porte un discurso políticamente correcto, por lo menos en estos lugares. Claro que ahí están los bolsonaros y los que andan bordeando los extremos, pero me refiero a que es difícil a veces identificar los problemas. Hoy hablaban de la cuestión curricular. Yo celebro el laburo que está haciendo Neuquén con lo curricular y lo vengo siguiendo, pero lo interesante acá es que se concibe al currículum como un proceso de construcción in situ, de trabajo cotidiano, porque en lo que corresponde solamente a la letra curricular, a los diseños, que también son importantes y son una herramienta pública. Bueno, hoy estamos rodeados de belleza literaria, de la pedagogía en cualquier diseño curricular. El problema es ver el grado de coherencia o, en todo caso, la relación de afinidad entre lo que se dice y lo que ocurre. Me parece que ahí hay algo para pensar en todo caso, porque si no nos comemos el amague del marketing televisivo y izquierda, centro y derecha seguimos navegando en la estatura del zócalo televisivo, que a veces los docentes nos resbalamos en esa lógica y tenemos que ir un poco más arriba. Y con eso lo que quiero decir es que, a ver, el problema en este momento es pensar en defender la educación pública, es un problema que tiene que ver con defender el lugar del Estado. Porque defender el protagonismo y la centralidad del Estado, con todos los conflictos que eso implica, supone proteger y defender a las mayorías de la población. El problema del proyecto actual de país de quienes gobiernan es que están gobernando definitivamente, no es que se equivocan, están gobernando en términos políticos y educativos para dejar un 30 o un 40% afuera. Sencillamente eso y todo eso. Por lo tanto, eso también hay que decirlo acá en un congreso. Miren, yo hoy viajé y me encontré en el titular del diario y lo traje, un diario centenario muy importante en este país, y en la tapa dice: la policía vuelve a pedir DNI. No, y yo quiero decir esto porque estoy hablando de desbolsonarizar. Entonces, miren, la policía vuelve a pedir DNI como se pedía en la dictadura. Y la verdad es que hace poquito tiempo, como acto proselitista que se les patinó, la propia ministra que hoy cree juntar votos pidiendo el retiro y en otra estación de tren DNI, o sea, no se pide DNI en el patio Bullrich, se pide cerquita, que se llama Retiro, y es una estación de tren. Y a mí no me piden nunca, les aseguro, cuando viajo, nunca me piden DNI. Por lo tanto, esto no es, en todo caso, hacer controles y chequeos. Esto es, en todo caso, una política deliberada de portación de rostro y persecución. Entonces, en ese sentido, hace 2 meses la propia ministra que hoy hace este tipo de acciones, que no tienen que ver con la seguridad, a mi modo de entender, sino con el amedrentamiento y en todo caso con bolsonarizar la campaña electoral, hace unos meses con el ministro de Educación anunciaron el servicio cívico voluntario en valores, ¿se acuerdan? Que se iba a hacer en algunos lugares del país. Ese día el ministro de Educación renunció, quizás él no lo sepa, pero si vos sos ministro de Educación y al lado de la ministra de Seguridad renunciás a la condición indelegable del Estado en democracia de hacerse cargo de la educación secundaria cuando hay una ley como la 26206 y aceptás que se hagan cargo de ciertos pibes y pibas una especie de colimba, vos estás claramente renunciando a tu condición de ministro y en todo caso estás anunciando tu condición de sheriff, porque también es cierto que, porta de manera decidida la pedagogía de la punición. Y lo que está pasando hoy en la tapa de los diarios nos habla de esa situación. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este momento, y ustedes lo conocen muy bien en la Patagonia y en esta provincia, es un profundo estado de malestar, un estado punitivo, y allí es funcional todo tipo de pedagogías de la punición, que no quiero extenderme, pero que también plantearon quienes nos antecedieron en el uso de la palabra. Porque también, y si hablamos de inclusión, se me ocurre decir que inclusión es mucho más que una palabra. En esas salas de profes, ciertos efectos bolsonarizados tienen que ver con que hay ciertos profes que suelen pensar, últimamente lo dicen, porque los actuales gobiernos así lo permiten,
que no se merecen a ciertos pibes. Yo en esto recuerdo mucho la palabra de Alberto Sileoni, un gran compañero docente que condujo los destinos de la política pública educativa. Y Sileoni decía que hay muchos docentes que dicen que no se merecen a ciertos pibes. O dicho de otra manera, que hay ciertos pibes que no tienen que estar en la escuela, o no lo escuchan ustedes en la sala de profes. Entonces Sileoni decía que si hay ciertos docentes que se animan a decir que no se merecen a ciertos pibes, que se banquen y estén preparados para que muchos pibes digan que no se merecen a ciertos docentes. Entonces, en ese sentido, hay algo para poder pensar que tiene que ver con aquellos que están cansados de que se hable de inclusión. Uno se encuentra con gente que está cansada que se hable de inclusión y de ese facilismo. Enseguida, si te quedás, viene la lógica de Zócalo televisivo. A los 10 segundos aparece Finlandia. El ejemplo de Finlandia, como la transformación, yo siempre digo que si los apurás no la saben ubicar en el mapa, pero te hablan de Finlandia sin explicarte qué es lo que ocurre en Finlandia. Por lo tanto, me parece que hay que pensar claramente que la batalla cultural tiene que ver con pensar un Estado presente, porque cuando no hay un Estado que se hace cargo de la educación y de los proyectos de escuela, de educación y de vida, ese lugar lo toma el mercado. Y venimos y estamos frente a un gobierno que ha hecho una gala exponencial de lo que son los procesos de mercantilización educativa. No me quiero extender, pero no me estoy refiriendo a lo que muy bien refiere y define Adriana Puigros. Esto no es la privatización de los 90. La mercantilización educativa es hacer enormes negociados con el Estado en materia educativa, con proyecciones a nivel mundial. Estoy diciendo que cuando PISA no es otra cosa que la religión de la evaluación en el mundo, hay que tener claro que no es que es un examen estandarizado, es que la OCDE, que es un organismo que reúne a las potencias económicas, define cuáles son las competencias, a propósito de ciertos términos, que tienen que tener los pibes de 15 años en el mundo para ser alguien, ¿no? Porque ahora los que siempre condenaron a ser nadies a un montón de pibes y pibas, ahora que en nuestros países decidimos que tienen que estar en la escuela, ahora son alguien, pero les ponemos PISA a los 15 años con ciertas competencias. Digamos, ¿ustedes piensan que a PISA le interesa? ESI. No tienen ni idea y ni les interesa. En todo caso, me parece que está bueno poder pensar por dónde pasa la mercantilización curricular, así como la mercantilización de la subjetividad en estos momentos. Yo vengo de una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno de esta ciudad de Buenos Aires tiene un marketing comunicacional de un nivel de eficacia realmente quirúrgico, y viene hace un tiempo tratando de sacar la palabra pública y reemplazarla por gratuita. Fíjese qué interesante en un congreso hablar de ciertos desplazamientos semánticos. Ya no hablar tanto de educación pública, sino de educación gratuita. Y en ese desplazamiento semántico, lo que nos hacen sin avisarnos es justamente plantear ciertas discusiones en términos de mercado, porque la idea de gratis o gratuito tiene mucho que ver con el mercado, pero peor aún, cuando gratis desplaza público, lo que están haciendo es desplazar lo más sustantivo y potente que tiene lo público, que justamente es la condición de construcción colectiva. Entonces, en ese desplazamiento de lo gratuito a lo público, el gobierno porteño, que bien vale decir, fue un laboratorio de las políticas públicas a nivel nacional, del mismo modo que el gobierno jujeño también fue laboratorio de políticas en términos securitarios y también fue en términos de política pública, y también Mendoza, laboratorio de algunas políticas educativas fundamentalmente vinculadas al sindicalismo docente. Por lo tanto, estas cosas hay que poder decirlas, no hay que olvidárselas, y un congreso es oportuno para eso. Por lo tanto, también hay que poder tener claro que cuando reemplazan pública por gratuito, también nos están despojando a nosotros y a nosotras, docentes, de nuestra condición de sujetos, para ponernos en un lugar de objeto. ¿O por qué, si no, en la provincia más importante en términos de votos, por lo menos para decir algo, quisieron reemplazarnos a los docentes por voluntarios, que no es otra cosa que una particular mezcla de hada madrina y mercenario? Y no pudieron, pero también en los exámenes estandarizados, a vos te llaman y te dicen: hola, ¿qué tal? Marta, la aplicadora. Se llama aplicador, aplicadora. Y, a ver,
más claro imposible. Acá está el aplicador. Más claro imposible, alguien despojado de su condición de sujeto y trabajando de aplicador, totalmente por fuera de aquello que está proponiendo, ni hablar de que evalúe lo que está aplicando. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya está? Bueno, yo no tengo capacidad de síntesis, se habrán dado cuenta, pero me quedan un montón de hojas, no importa. ¿Sabes qué? Yo quiero cerrar... un montón de cosas tenía, pero quiero cerrar con... voy a cerrar de otra manera. Voy a cerrar con una canción, ¿puede ser? Bueno, y quiero simplemente cerrar, yo decir una frase de la canción y podemos poner la canción porque me parece que está buenísima. Se llama Escaramujo, la deben conocer, y dice: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Gracias.